Muy buenas tardes. El presente video está dirigido a mostrar paso a paso el procedimiento que se utiliza para hallar el lugar geométrico de las raíces. Esto va dirigido para la asignatura de Diseño Aplicado de Ingeniería Biomédica de la Universidad Manuel Beltrán. Mi grupo está conformado por Stephanie Enciso Mendoza y quienes habla Nicolás Zuleta. Entonces, para comenzar, primero debemos saber qué es el lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces es un método gráfico que se utiliza para encontrar la posición de los polos que definen la estabilidad de una función que interactúa sobre un sistema de lazo cerrado. Esta función generalmente se presenta de esta forma. Entonces, ¿cómo se obtiene? Entonces, para la obtención de eso, debemos seguir estos principales pasos. Entonces, el primero es determinar el número de ramas de la función. Esto normalmente es el número de polos que describen la función de transferencia de lazo abierto. Posterior a esto se debe calcular los polos y ceros en el plano complejo y establecer el comportamiento del sistema en el eje real. Después se debe determinar el centro de las asíntotas y el ángulo entre las asíntotas del eje real de los lugares de las raíces, para posteriormente determinar el punto de ruptura, que es el punto donde la trayectoria sale del eje real hacia la parte imaginaria. Después se debe determinar el punto de cruce por el eje imaginario y finalmente se debe encontrar la curva exacta o el comportamiento del sistema gráficamente. ¿Cómo se identifica que un punto cualquiera pertenece al lugar geométrico de las raíces? Entonces lo que se debe hacer es seguir ese procedimiento paso a paso para encontrar la región, la región que compone como tal esa función de transferencia. Entonces se debe tener en cuenta estos dos criterios para establecer si ese punto, como para establecer el comportamiento de ese punto dentro del plano. Y ahí se debe mirar gráficamente si se encuentra dentro de la región que se halló previamente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces para el ejemplo, este ejemplo se hizo a mano, entonces vemos que tenemos un sistema que se ve afectado por la siguiente función de transferencia. Entonces esa función es la que nos sirve para realizar todo el procedimiento. Entonces lo primero que hacemos es reescribir la función para con ello encontrar las ramas que es de acuerdo a los polos. Entonces aquí tenemos que los polos son es igual a 0, es igual a menos 1 y es igual a menos 3. Entonces tenemos tres ramas diferentes. Después debemos graficar los polos y ceros de cada función. Esta función no tiene ceros, entonces graficamos los tres polos. En 0, en menos 1 y en menos 3. Posterior a esto debemos determinar las asíntotas de los lugares de las raíces. Entonces, inicialmente se va a hallar el valor beta. Este valor se utiliza esta fórmula donde L es el número de ramas que tenemos, N es el número de polos y M es el número de ceros. Posterior a esto nos va a dar un ángulo. En este caso nos dio 420 grados, que eso es igual a un ángulo de 60 grados. Eso lo vamos a tener en cuenta para tener un análisis gráfico una vez se tenga el comportamiento de la función de transferencia. Usualmente este tipo de gráficas se suelen hacer por medio de softwares para que pues sean mucho más precisas. Posterior a esto vamos a calcular el punto de ruptura. Este es el punto donde la trayectoria sale del eje real hacia el eje imaginario. Para esto se utiliza el criterio de la magnitud que ven en esta diapositiva. Posterior a esto lo que vamos a hacer es igualar a nuestra función de transferencia que define los polos. Posterior a esto vamos a derivar en función del punto de ruptura para obtener una ecuación con este comportamiento, y aquí lo que se hizo es dividir todo sobre 3 para tener una ecuación un poco más sencilla de trabajar. Después vamos a utilizar la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas que se define de esta forma y obtener nuestros dos puntos de ruptura sobre el eje imaginario para establecer el comportamiento real de nuestro sistema. Después de esto vamos a calcular el cruce por el eje JW. Usualmente para esto se utiliza el método de Routh-Hurtis con el fin de hallar las condiciones de estabilidad del sistema. Entonces para esto realizamos la tabla de Routh-Hurtis, calculamos cada uno de los valores y obtuvimos como el rango de estabilidad del valor de K.
Entonces hay que tener en cuenta que después se debe utilizar SK como nuestro valor máximo para hallar nuestro cruce por el eje imaginario. Entonces nuestro valor máximo que puede tomar para que no se vaya de la estabilidad del sistema, entonces es 12. Entonces lo que hicimos fue tomar cualquier fila, para eso se puede tomar cualquier fila del sistema. Entonces es 4s cuadrado, yo tomé la segunda fila, más k. Y cambiamos ese cuadrado s por jw. Y lo que vamos a hacer es despejar w, que en este caso nos dio más o menos la raíz de 3. Entonces nuestro cruce por el eje imaginario va a ser más o menos raíz de 3j. Finalmente debemos encontrar la curva exacta del sistema que estamos trabajando. Entonces, para esto se va a utilizar el criterio del ángulo y esta expresión expresión trigonométrica que nos ayuda a solucionar este tipo de ecuaciones. Entonces vamos a tener nuestra ecuación normal, nuestra función de transferencia, y la vamos a expresar de esta manera y la vamos a igualar a 180 grados. Entonces ese criterio nos permite establecer esta igualación, que es tangente a la menos 1 de omega sobre nuestro zeta, y lo vamos a igualar a 180 grados. Para quitar eso, entonces vamos a utilizar nuestro criterio del ángulo, que ven aquí arriba, y vamos a reemplazar cada uno de los datos. Entonces aquí lo que se hizo fue pasar esta a multiplicar, y como la tangente de 180 grados es 0, nos permite simplificar mucho la función. Aquí lo que se hizo fue factorizar adecuadamente con el fin de hallar nuestro valor de la curva exacta. En este caso fue menos 4 tercios. Entonces, posterior a esto se va a mostrar las herramientas que nos permiten calcular este tipo de sistemas de una forma más rápida y automática. En este caso vamos a hablar de la función SISOTool con el fin de mostrarles gráficamente y cada uno de los procedimientos que nos ayudan a tener un mejor entendimiento sobre esta temática. SISOTool es una herramienta de MATLAB que permite el diseño de sistemas de control. Esta herramienta actúa mediante el método en lugar de las raíces, el cual es un método gráfico. Para hacer el llamado de esta función o de esta herramienta, podemos escribir en el command window. Cuando esta carga nos muestra dos ventanas, una donde encontraremos la gráfica del lugar de las raíces y las gráficas que corresponden a la respuesta del sistema. En la otra ventana encontraremos el espacio de diseño del sistema. Es necesario tomar en cuenta que F es la entrada del sistema, C es el compensador, G es nuestra planta y H es la realimentación. Para utilizar esta herramienta es necesario tener la función de transferencia que caracteriza o que representa nuestra planta. Para cargar las funciones de transferencia podemos ubicarnos sobre System Data, y para seleccionar el de la función de transferencia de la planta le damos buscar. Entonces las funciones de transferencia pueden ser importadas desde el workspace de MATLAB o desde un archivo de MATLAB. Una planta posee una función de transferencia g de s igual a s más 1 sobre 8s al cubo más 4s al cuadrado más 2s más 1. Determinar el lugar de las raíces de dicho sistema. Para realizar este ejercicio usaremos la herramienta de MATLAB denominada SISOTool. Para realizar este ejercicio mediante SISOTool es necesario cargar la función de transferencia del sistema. Para ello primero determinaremos el numerador, el
el denominador y la función de transferencia. Usaremos la función transfer function y le asignaremos como parámetros el numerador y el denominador. Luego cargaremos esta función de transferencia y como observamos aquí, este es el lugar de las raíces de este sistema. Asimismo nos dice que es un sistema inestable ya que encontramos algunos polos más allá del cero en la zona positiva.